Bueno, bien, terminamos de nuestra primera parte en el canal de Marcos Represas y venimos acá inmediatamente a seguir conversando sobre El Príncipe de Maquiavelo. Y antes de los saludos, antes de todo, acá es Ivar, de la serie de Vikings, y Ramsay Bolton, de Game of Thrones. ¿Han leído El Príncipe de Maquiavelo? Que yo quiero saber acá, los fanáticos de cada una de estas series, y vos, Marcos, que obviamente supongo que la viste, ¿cuál es tu opinión? Son dos personajes realmente muy fuertes, muy impactantes, que han cobrado un gran protagonismo y un gran odio por parte de los fanáticos de ambas series, pero sin embargo, obviamente, se mantienen durante cierto tiempo, conservan su poder, llegan al poder y se instalan en él, obviamente, a través del terror, a través del miedo, a través de ciertas conductas bastante fuertes que son lo contrario a quizás lo que proponía Ragnar, quizás a lo que proponía Ned Stark, ¿no? Pero, sin embargo, tienen ahí una cierta postura, una cierta forma de gobierno. Néstor se lo volaron en la primera temporada por algo. Bueno, Absolutamente. Creo que ahí está el podría tema. encarnarse, sí, creo que podría encarnarse, verse el príncipe hacer un diálogo con vikingos y con el Juego de Tronos para ver cómo calzarían los personajes, estos que lograron gran protagonismo, pero a través del terror, a través de un personaje muy crudo y, y que curiosamente hay gente que, digamos, tiene, para por ellos como actores seguir haciendo producciones, a veces les cuesta un poco porque hicieron tan bien su trabajo de, de generar un personaje tan cruel y para mantener el poder y tan cínico y sin escrúpulos que, digamos, el efecto de la chica del exorcista, pues se les replica a ellos también, ¿verdad? Como la maldad de este chico Oli que había llamado y traicionado a John para que lo apuñalaran, ¿no? Ese después hicieron campaña ahí en las distintas redes sociales para en contra de ese actor. Obviamente después, bueno, y me parece que a los políticos le pasa mucho esto de me como el papel Me pasa siempre. o el papel me come, ¿no? Eh, quería, quería relacionar esto que traía recién en esta cita de Maquiavelo que dice que el usurpador de un Estado cometa de un golpe todas cuantas crueldades exija su propia seguridad para no repetirlas. De este modo se asegurará la obediencia de sus súbditos y todavía podrá adquirir su afecto como si les hubiera hecho siempre beneficios. Cometer la mayor cantidad de maldades o la mayor maldad posible de una vez y por todas, ahí, de un golpe, de un zarpazo. Y después tiempo para ganarse, para hacerse amigos, para ganarse el cariño del pueblo, hay. Sí, es necesario, si se puede. Pero mientras haya temor, mientras haya miedo, mientras de alguna forma también se endiose la figura de aquel que maneja el poder, en todo caso, siempre ahí la conservación, perdurar en el poder, eso se mantiene, ¿no? Entonces esto de hacer todas las ofensas de una sola vez, y algo que no recomienda o que no recomendaría Maquiavelo es hacerlo de manera gradual. Hemos visto, retomando esto, ¿no? Las atrocidades que ha cometido Ivar, incluso hasta con sus propios hermanos, con la persona más allegada, Ramsay Bolton, incluso esto, ¿no? El ejercicio del poder, pero también un ejercicio del poder, tal como describe también Foucault y demás, es decir, psicológico, social, el terror de la respuesta, es decir, bueno, todas las locuras que le hace sin ir más lejos a Theon, ¿no? Esto de escapar, huir y vuelve otra vez al mismo lugar, todo un trabajo psicológico, una perversidad, un nivel de maldad
Que voy a decir, no. Y, a ver, es ficción, pero hay veces que la realidad supera la ficción también, ¿no? Absolutamente. Vemos cómo el libro de Maquiavelo sigue siendo un libro muy, muy actual. Sobre todo en esta, como decíamos en la conversación, sobre todo en esta, digamos, conciencia colectiva del presidencialismo, donde vemos al presidente como el príncipe, como el Mesías, como el que nos va a arreglar nuestros problemas, porque además votamos para eso. O sea, no votamos para que, digamos, nos destraben las formas de trabajar, la forma de enriquecernos para llevar el alimento a nuestra casa, sino que sea el Estado el que, digamos, me resuelva el problema. Entonces, digamos, como en la conversación anterior, delegamos esa libertad, ser obedientes a cambio de que me arreglen el problema y me den algún subsidio. Y justamente esto pasa en todos los ámbitos, ¿no? Si retomamos el tema este de las series, por ejemplo, como, bueno, ahora la tarea de reunificar todo es tuya, Jon Snow. Así que agarrá la espada y te seguimos. Te revivimos y te seguimos de vuelta, ¿no? Y después los otros encadenados porque libera a Daenerys, bueno, te seguimos. Y te acabo de liberar. No, bueno, la seguimos a la otra. Y seguimos, y seguimos. Y no está esa actitud, obviamente, de decir, bueno, ahora que soy libre, ahora que no tengo más esas cadenas, me asumo, me impongo y tomo otras decisiones por mi cuenta, ¿no? Es delegar la obligación en el otro, la responsabilidad en el otro, y obviamente eso en algún punto lo que termina haciendo es, si va mal, ya sabemos a quién echarle la culpa. Eso también por un lado. Y después, obviamente, también pasa en otros aspectos, en otros ámbitos, como por ejemplo lo que tiene que ver con lo futbolístico, sin ir más lejos, ¿no? Decir, bueno, la pelota al 10 y hay que pasar por tal o cual jugador y que ese nos salve, que ese siempre, obviamente, termine siendo el que remate la jugada. Y algo que yo veía desde el punto de vista de leyendo a Dostoyevsky hace poco, es decir, bueno, cómo ha calado tanto la moral cristiana, que es una moral que obviamente es la causante del nihilismo, pero a su vez como distintas formas políticas, no solamente formas de gobierno, sino ideales políticos, obviamente tienen que ver con esta actitud mesiánica o dependen de este mesianismo que vos mencionabas recién, en los cuales, dice Dostoyevsky, socialismo, comunismo, dirá, ¿no? Obviamente, en esto que se mezcla el tema del nihilismo y los eslavófilos, los conservadores, toda esa gran disputa del siglo XIX, cómo tiene que ver en realidad con incluso el ateísmo, con formas que responden a modos de religiosos, a modos que tienen que ver obviamente con una figura de Dios, de Cristo, de un Mesías. Así que bueno, Marco, yo lo que te quería preguntar es, acá aparece en estos capítulos que estamos analizando la pregunta de gradualismo o shock de maldad. ¿Qué recomienda Maquiavelo? Maquiavelo va a recomendar el shock, terapia de shock. O sea, como tú decías ahora, digamos, toda la maldad que puedas hacer en el instante, de un solo coñazo, porque así va a generar un impacto psicológico de terror y el terror regularmente viene acompañado de la obediencia. Para Maquiavelo hay que recordar que es preferible que el pueblo le tema al gobernante más más que lo ame. Entonces, digamos, yo no sé si conoces, para decirlo muy brevemente, el experimento que se hizo, me parece que en los años 50, si por ahí alguna persona de la audiencia sabe del experimento que voy a hablar, que nos lo pueda colocar en los comentarios. Es un experimento psiquiátrico que se hizo donde una persona
estaba actuando de doctor y estaban en un salón con, digamos, unos aparatos. Entonces invitaban a las personas y le decían, bueno, mire, del otro lado de la sala, donde solamente estaba un parlante, o sea, la persona no lo veía, pero sí lo podía escuchar, usted va, ese es un asesino, no sé qué, ese es un maldito de la sociedad. Bueno, yo quiero saber hasta qué punto puede usted, digamos, cuánto, no recuerdo bien el tema, pero era cuánto dolor podías infringir o cuánto dolor podías resistir. Entonces, digamos que la persona metía electricidad y por el parlante hacían la simulación de que el tipo estaba gritando. Bueno, no sé si conoces el experimento que se hizo y los resultados que se dieron. No, no. El tema es que, digamos, toda la gente mató a todo el mundo. O sea, toda la gente que se sentó a meterle electricidad al supuesto, digamos, preso, mató a todos. Más aún, y lo más increíble era que, digamos, el médico atrás le decía, dele corriente. Entonces la persona le daba la parilla, meta más corriente, y meta más corriente, y meta más corriente, y meta más corriente. Entonces la persona no se daba cuenta porque el otro seguía gritando, pero se supone que los niveles de electricidad ya eran para haber matado a una persona. Aumentó, Lucas, como un 60-70% el nivel de obediencia con solo colocar un arma en una esquina de la sala. O sea, el doctor no la tenía, pero estaba presente y visible. Solo con la presencia del arma se aumentó la obediencia y ahí sí ya todo el mundo mató con electricidad al supuesto preso del otro lado de la sala. Si alguno de la audiencia se acuerda de este experimento, hoy no se pudiera hacer por el tema de los derechos humanos, pero un experimento que nos enseña cómo Se el hacen terror otros, se hacen otros experimentos. Bueno, bueno, es que, digamos, ese gradualismo, Lucas, a ver, el gradualismo hoy contemporáneo, en el final del siglo XX, bueno, también mediado del siglo XX, hasta hoy el gradualismo ha sido para llegar al poder. Después de que ya estás en el poder y donde comienzas a acaparar los poderes del Estado, ya nadie te para. ¿Y cuál es el problema? Porque la gente puede decir, por ejemplo, bueno, ¿cómo hay gente digamos, en pueblos que están sometidos y no hacen nada por liberarse? Bueno, es que a ver, ¿cómo te liberas si el que tiene el poder de las armas es el que está, digamos, en la silla presidencial? Porque es el comandante en jefe, ¿verdad? Si tuviésemos una democracia parlamentaria para poder hacer uso de los militares tendría que pasar por el Parlamento, no es una decisión sola del presidente, Sí, pero bueno, nuestros países latinoamericanos no tienen eso. sí, igual es la gran discusión también que cita siempre Primo Levi al final de su obra, Si esto es un hombre, dice, bueno, pero si eran tanta cantidad de personas en los campos de concentración y tan pocos nazis cuidando ahí o vigilando ahí, ¿por qué nunca se rebelaron? Y dice, bueno, es que quitaron tanto la esencia humana y la dignidad que no había, ya obviamente no había ningún tipo de fuerza, de voluntad de rebelarse frente a eso. Imaginando, Porque, obviamente, después, como dice Camus, y va a decir la corriente existencialista, decir, bueno, estamos hablando de Argelia o de un montón de lugares donde sí, bueno, ya hay generaciones que nunca fueron libres. Entonces, ¿qué conciencia de libertad va a haber ahí? sí, claro, de hecho, tú puedes ver cómo a Xi Jinping lo colocan como un presidente vitalicio, pero a ver, China tiene 5.000 años de dinastía. Entonces, digamos, la democracia es una cuestión occidental, realmente. Ayer quitaron las tropas de Afganistán porque no pudieron instaurar a fuerza un régimen democrático. ¿Por qué? Porque la lectura de política de Medio Oriente es otra, no es la nuestra. Y eso se comprobó que a punta de fuerza no se puede, digamos, ahí Maquiavelo sería otra la lectura.
pero la lectura maquiavélica se hace en Occidente, no se hace, digamos, al Medio Oriente o no se hace al tema asiático. Ya la lectura sería distinta, Sí, porque tal además cual, tal nuestra cual. cultura también tiene un arraigo histórico. Sí, coincido. Coincido porque en ningún momento se plantea la pregunta, y esto lo dejo acá quizás para allá, para el próximo video que vamos a continuar analizando los capítulos, es decir, en ningún momento se plantea la pregunta de decir, perdón, me equivoqué, o quizás nosotros estamos equivocados, o con el gradualismo, con el shock, de hecho, de plantear el tema de la democracia o de distintas formas de gobierno, es algo cultural y se impone, y obviamente donde cuesta se impone por la fuerza, dice Maquiavelo. Pero en ningún momento hay un planteo de decir, bueno, podemos estar errados. No, eso no cabe, no tiene lugar, digamos. No, tú te imaginas a los chavistas de cualquier, no solamente de Venezuela, de cualquier parte de Latinoamérica que diga nos equivocamos. O sea, es que el partido político, primero, eso en un país que no sea Venezuela, el partido político arrasaría con la persona. Porque, digamos, eso es hacer un mea culpa y eso es comunicación directa con el pueblo y una reivindicación con el pueblo. Lo que más bien demuestra es debilidad. Y ahí se aplica Maquiavelo. No puedes mostrar debilidad, diría Maquiavelo, al pueblo. ¿Verdad? Digamos, hay una lectura de siempre te tienen que temer. Aunque te equivoques tú en el camino, vuelves a torcer digamos, el ejercicio del poder, pero tú vas para adelante, tú no echas para atrás. Ahí la conclusión entonces es, la sinceridad en la política no tiene lugar. El sincericidio es suicidio. Bueno, perdimos ahí de vuelta un poco la conexión con Marcos. Hoy fue un día bastante complicado con el tema de la conexión. Vamos a ver si vuelve pronto, si no ya aprovechamos para ir cerrando, despidiendo y mandándole saludos a toda la gente del canal de Marcos Represas. Obviamente voy a dejar el link ahí en la caja de comentarios y en la caja del video para que vayan a ver la primera parte de la conversación y obviamente, bueno, nos va a deber los saludos Marcos para la próxima semana. Espero que se encuentren muy bien y que les haya interesado el tema y vamos a continuar eh, para la próxima semana con los capítulos que siguen de El Príncipe de Maquiavelo. Saludos.